Y le agradezco muchísimo nos tome la comunicación para hablar sobre todo esto al doctor Antonio Lascano. Antonio Lascano se lo conoce, biólogo, científico, profesor emérito de la UNAM. Doctor, gracias por la comunicación. Buena noche. Al contrario, buenas noches, don Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Gracias, doctor. ¿Cómo toma usted la noticia de que el CONACYT fue elevado a secretaría? Bueno, en realidad, por lo que se sabe, la idea original era que el CONACYT fuera parte de la Secretaría de Educación Pública, sí, que iba a dirigir la doctora Rosaura Ruiz, pero hubo cambios en los últimos días, en las últimas semanas, y entonces ella no se queda en la Secretaría de Educación y transforman al CONACYT en una Secretaría de Estado. Esto hay que decirlo, tiene muy entusiasmados algunos de mis colegas porque sienten que ahora la ciencia puede ser un asunto de una política de Estado, sí, pero también es cierto que los expertos en políticas públicas han subrayado que al ser una secretaría de Estado va a estar sujeta a una serie de reglas que, por ejemplo, limitan el tener fideicomiso, sí, cosa que está prohibido por la ley. Va a haber una mayor rigidez administrativa, y a mí lo que me preocuparía mucho sería la situación de los centros públicos de investigación, como el CIDE, como el Centro de Investigación Científica de Yucatán, como el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, porque no es claro en qué situación van a quedar los investigadores de allí. Digamos que la duda radica en que ya no será un órgano descentralizado del gobierno federal, sino que dependerá estrictamente del gobierno federal, de los presupuestos, de los planes del gobierno federal, y no una independencia como quizás la tenía el Consejo antes de elevarlo a secretaría, doctor. Bueno, una libertad, tiene usted razón, una libertad que tenía antes de que la doctora Álvarez Bulla fuera la directora general del CONACYT, porque previamente la comunidad académica, la comunidad científica participaba en la evaluación de los proyectos, en la Junta de Gobierno, en las direcciones hacia dónde tiene que ir la investigación científica en México. Sí. Evidentemente el Estado tiene que tener un papel rector, pero también es célebre, famoso, es conocido que los órganos que definen las políticas científicas tienen que contar con la opinión de los investigadores. Yo creo que una de las obligaciones ineludibles que va a tener la doctora Rosaura Ruiz es la de cerrar la brecha que generó la doctora Álvarez Bulla entre el CONACYT y la comunidad de investigadores, y eso pasa por, evidentemente, anular la ley de ciencia y tecnología que fue aprobada, recordarán, hace más de un año, en forma completamente ilegal, completamente irregular, para que de esa manera pueda haber una relación armoniosa, adecuada, productiva entre la comunidad científica y el Estado. ¿Qué tan difícil será que aquellos investigadores y científicos, doctor, que tuvieron disgustos con el gobierno federal a partir de la reforma, pues puedan confiar en un gobierno emanado del mismo partido, pero al parecer con una intención y un propósito distinto para con el sector de la investigación? Esa es una pregunta muy buena la que usted hace, y recordemos la manera en la que presentó la doctora Claudia Sheinbaum al CONACYT, a la idea de transformarlo en una Secretaría de Estado, y las declaraciones que ha hecho la doctora Rosaura Ruiz. Si usted se da cuenta, verá que se está haciendo a un lado una serie de conceptos como ridículos, por lo demás, como el de ciencia neoliberal, como el de equidad epistémica, esta idea casi etnonacionalista de una ciencia que emane del pueblo y demás. Y yo creo que en el fondo ha sido aprovechado por la doctora Sheinbaum, por la doctora Ruiz, para marcar distancia de los sectores más radicales de la 4T, de Morena, que existen ciertamente, ¿no? En este proceso de transición entre Consejo y Secretaría, doctor,
planteaba usted una posible afectación a los centros de investigación del CONACYT. Especialmente, ¿qué le preocupa, doctor? Bueno, lo que me preocupa es que pierdan más independencia de la que perdieron cuando cuando impuso sus políticas. Hay que decirlo así con toda claridad, la doctora Álvarez Bulla. Es famoso que ella removió directores, directoras, un poco a capricho, amenazándolos con que se les iban a hacer investigaciones presupuestales y demás, y cuando esas investigaciones se hacían, pues resulta que la gente era inocente, pero ya se les había cambiado el director, la directora. No se trata de que los investigadores sean completamente ajenos a políticas definidas por sus direcciones, por el CONACYT, por el gobierno, sino que yo creo que lo que es central aquí es que se tiene que participar la comunidad académica en la definición de las políticas. Mire usted, históricamente, la evaluación de pares, es decir, la participación de la comunidad, se puede ver como la manera en que la ciencia se independizó de los poderes religiosos y políticos durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Es algo que funciona bien. Entonces yo no veo por qué perder esa tradición que efectivamente da libertad y es muy productiva. Rosaura Ruiz llevó este mismo puesto en la Ciudad de México. Doctor, no sé si ha tenido la oportunidad, seguramente sí, de evaluar su trabajo. ¿Qué decir de Rosaura en esta nueva posición, en este nuevo encargo? Bueno, yo creo que ahora ella tendrá que cooperar con la comunidad científica para definir las políticas científicas nacionales. Y creo que un punto en el que todos deberíamos ser muy sensibles es que una buena política científica tiene que ser transeccional. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos de la ciencia no son los mismos que los tiempos de los políticos. Sin duda. Tengo un ejemplo muy concreto, que es la CONAVIO. La CONAVIO, que era una organización desmantelada en este sexenio, que era un ejemplo a nivel mundial, a nivel internacional, de cómo conocer, preservar, divulgar la riqueza biológica de un país. Era una institución que, independientemente de quién estuviera en el gobierno, presidentes del PRI, del PAN, bueno, hasta ahora con Morena, podía cumplir con sus funciones de una manera muy clara, de una forma ejemplar. Ese es el tipo de política que yo creo que se tiene que tener. Se tiene que tener una política equivalente, por ejemplo, no solo para la atención de la salud, sino también para la investigación en salud. El problema del agua no se termina cuando termina un sexenio, sino que debe haber objetivos definidos críticamente, democráticamente, participativamente con la comunidad, para garantizar que hay problemas que se van a seguir atendiendo independientemente de quién esté en el gobierno. Políticas en la ciencia, no así la política metida en la ciencia, doctor, por lo que comprendo. Gracias por su tiempo, doctor.